Profundiza el término, ¿no? Miren, actividad de lectura tridimensional, ¿qué significa eso? Que hay una conformación en la proteína, en el espacio, que tenemos que imaginarse qué átomo va adelante, cuál va atrás, cuál va a la derecha, cuál va a la izquierda, cuál va arriba, cuál va abajo. Y que tiene tanta importancia esa posición para que pueda desarrollar su actividad. Y más aún, depende directamente de la secuencia de aminoácidos. Y ahí viene el asunto. ¿Por qué tengo que aprenderme que hay 20 aminoácidos? ¿Por qué tengo que saber que la leucina es un aminoácido alifático que tiene una cadena lateral grande? ¿Por qué tengo que yo aprenderme que la prolina no es un aminoácido, sino un aminoácido? ¿Por qué tengo que aprenderme que el ácido glutámico tiene carga negativa, pH? ¿Por qué? Para explicar esto. Porque basta que cambie un poquito la carga para que la función de la proteína no se cumpla. Por eso que cuando entramos ya a la parte patológica, ¿me entiendes? Podemos encontrar explicación. Fíjate, ¿por qué este gen falló? No apareció este aminoácido, sino apareció este otro. Y como este aminoácido tenía carga y este aminoácido no lo tiene, ya se malogró todo el proceso. A pesar que es una molécula inmensamente grande, muchas veces falta un aminoácido, dos aminoácidos en un centro activo y malogró toda la función. Por eso yo quisiera que este párrafo lo entiendas bien y acá está la consecuencia. ¿Por qué tenemos que conocer los aminoácidos, su estructura? Porque participa activamente en la actividad de la proteína. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok. Si tú ves este esquema, lo aclaras rápidamente. Está dentro de la actividad enzimática. Hay una proteína que tiene una actividad catalizadora. Gracias a esa actividad catalizadora, las vías metabólicas son posibles. Se llaman las enzimas. Una función extraordinaria. Me pregunta, ¿qué función tiene la proteína? Destaco. Catalizadora. Porque las proteínas disminuyen la energía de activación de una manera extraordinaria. Si miras el cuadro, te vas a dar cuenta que esto de acá es una reacción química sin que intervenga la enzima. Y esta curva de acá es la actividad de la reacción química cuando interviene la enzima. Entonces se disminuye tremendamente la energía de activación. Y eso explica que en este momento, si estuviéramos consumiendo un alimento con la amilasa salival, el alimento va a ser digerido por la amilasa pancreática en un tiempo determinado y a 37 grados puede cumplir su actividad. Ha disminuido tremendamente la energía de activación. ¿Qué de especial tiene esta proteína entonces para disminuir la energía de activación? ¿Cuál es su estructura tridimensional? ¿Qué de especial tiene sus aminoácidos para tener esa función tan extraordinaria que en el proceso evolutivo ha permitido que las vías metabólicas se realicen con una rapidez extraordinaria? Esa es una función. Me pregunta, ¿qué función tiene la proteína? A ver, me recuerdo inmediatamente la enzima y digo, es una función catalizadora. Y es un dato importante. Y tú recuerdas este esquema. Hay una proteína de la piel, del cabello, de la uña. Queratina y colágeno. Perfecto. Entonces, ¿te acuerdas de la queratina? Entonces es una proteína fibrosa. Y mira la función que va a tener, ¿no? Estructural. O sea, las proteínas tienen una función estructural. Bien recordaste tú, ¿verdad? El colágeno también. Una gran actividad estructural, ¿no es cierto? El colágeno, la queratina. Entonces, esa conformación que tiene, esas fibras que se van uniendo, y la pregunta es, ¿cómo es que se pueden unirse entre sí? Tenemos que irlo descubriendo, ¿no? O en el caso del colágeno, ya que me hiciste recordar, ¿no? ¿Cómo es posible que un tropocolágeno se una a otro tropocolágeno? ¿O cómo es posible que las tres fibras del tropocolágeno se puedan unir entre sí, ¿no? ¿Qué de especial tiene su aminoácido? ¿Por qué un aminoácido tiene que estar acá y el otro acá? La lisina y la lisina modificada para que haya un enlace. Todas esas cositas tenemos que irla comprendiendo, para lo cual nosotros tenemos que profundizarnos un poquito en la parte química, que a veces resulta engorrosa, pero yo quiero que entiendas, que si entendemos esta parte, lo dejamos ser mucho más fácil en realidad. ¿No es cierto? Cuando hablamos de una contracción, actina te he puesto acá, para que te acuerdas, ¿no? La biosina, una actividad contráctil. ¿Para qué sirven las proteínas? ¿Qué función tienen las proteínas? Catalizadora. Estructural. Contracción. Y también, recuerda tú que un cilio, un flagelo, ¿no? Hay una actividad contráctil para permitir ese movimiento, ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos cuando hablamos de una función contráctil, como el caso que te he mencionado acá. Esta es la hemoglobina, tengo que recordar. La hemoglobina tiene la capacidad de poder transportar oxígeno. Función transportadora, ¿no? La albúmina del suelo puede transportar, la hemoglobina transporta el oxígeno. En fin, la actividad transportadora es algo extraordinario que recordar. Por ejemplo, hay una proteína GLUT, que te voy a hacer recordar si que te has olvidado. La proteína GLUT es la que permite el transporte de la glucosa. Por lo tanto, cuando hay una posibilidad de que la insulina ya
haga sentir su efecto es que permite que se puedan formar la proteína GLUT, que es transportadora de la glucosa. Vamos a estudiarlo eso, capacidad transportadora, capacidad transportadora. La siguiente, por favor. Observa tú un mecanismo de defensa, un gran mecanismo de defensa. Esto acá lo recuerdas bien. Los anticuerpos, la gamma globulina. ¿Te acuerdas la cadena pesada, la cadena ligera, la parte variable? ¿No es cierto? Entonces está confeccionada para cumplir una función de defensa, el caso de los anticuerpos, ¿entiendes? Estas endonucleasas que permiten, digamos, ¿no? como defensa, cuando entra cualquier ADN que sea peligroso, en el caso de las bacterias, tiene un mecanismo de defensa, también una clase de restricción. Observa tú, acá te he puesto un ejemplo importante para la función reguladora a nivel genético de las proteínas. En el proceso de transcripción tenemos los promotores, por ejemplo. ¿Cómo reconocen una parte del ADN para fijarse que empiece, por ejemplo, el proceso de el ARN mensajero que pueda funcionar ya en ese momento, ¿no? Una capacidad reguladora. Cómo hay una enzima y tiene un receptor y desencadena todo un mecanismo que permite, digamos, que haya una actividad metabólica. Por ejemplo, el ATP es transformado en el AMP cíclico. El AMP cíclico va a desencadenar todo, como segundo mensajero, va a desencadenar una serie de secuencias de actividad metabólica. Nosotros vamos a estudiarlo, por ejemplo, en la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa, vamos a ver. Entonces, muchas actividades tenemos de defensa, reguladoras, de la actividad génica, en fin, hormonal también, mucha defensa. Regresamos a uno, por favor, si fuera tan amable. Perfecto. Entonces ahí tienes ya una secuencia de los términos que hemos conversado, ¿no? Catalizadora, las enzimas, estructural, la queratina de la piel, la fibra de colágeno, contráctil, la actina y miocina, transportadora de hemoglobina, la albúmina sérica que acabo de mencionar ahorita, transporta también en membrana la proteína GLUT que lo hemos graficado bien, defensa de los anticuerpos, el interferón, que es una capacidad de defensa de la entrada de los virus, la endonucleasa de restricción que acabamos de verlo en el esquema, ¿no? Entonces ahí tenemos una función de la siguiente, por favor. Las proteínas que se unen al ADN, fíjate lo que pongo acá, factores de transcripción, que tienes que ir recordando si te has olvidado un poquito los factores de transcripción, ¿no? Tan importantes para que empiece este proceso precisamente. Traducción de señales, un receptor hormonal convierte una señal química en una serie de cambios en función de la célula, que vimos cómo se forma un segundo mensajero como el AMP cíclico, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, cuando la epinefrina o adrenalina, ¿no?, es captada por su receptor, es posible que la adenisciclasa pueda funcionar y el ATP sea transformado en AMP cíclico y se encadena todo un proceso metabólico. Hormonal, tiene la insulina como ejemplo, hormona de crecimiento y otras más que la vamos a ir estudiando. ¿Se aclaró esa primera parte? ¿Alguna pregunta hasta acá? De las funciones. ¿Está claro? Entonces avanzamos después de los esquemas y nos preguntamos algo bien sencillo. ¿Cómo se clasifica? En simples y conjugados. Léelo con cuidado y te vas a dar cuenta que es bien sencillo entenderlo. Sería más simple cuando estamos hablando de solamente su contenido aminoácido. Algunos ejemplos hemos puesto, ¿no? La globulina, las escleroproteínas como el colágeno, la queratina. Pero conjugadas tenemos que hablar nosotros siempre de un grupo prostético, que puede ser orgánico o puede ser inorgánico. O sea, un grupo prostético es un compuesto diferente a los aminoácidos, ¿no? Por eso que hay un término general. Una apoproteína más un grupo prostético forman la proteína funcional. Si yo tengo una hemoglobina y no tiene hierro, no funciona. Si tengo la hemoglobina y ya tiene hierro, sí funciona. ¿Me entiendes? En ese caso, hablamos de un elemento de hierro importante. Y en ese caso, buen ejemplo sería el caso de los citocromos o el caso de la hemoglobina que te acabo de mencionar, las metaloproteínas, o aquellas proteínas que contienen cobre para poder funcionar. Las glucoproteínas, bastante conocidas que vamos a estudiar. Las lipoproteínas, ¿no? ¿Cómo se transportan los lípidos en el organismo? ¿Cómo se transportan los lípidos, ¿no?, en forma de lipoproteína? La reunión del ADN y las proteínas histonas es un buen ejemplo de una proteína conjugada extraordinaria como es la nucleoproteína. Las histonas, te acuerdas, hay una variedad de histonas que se reúnen con el ADN. La clasificación de las proteínas es esa forma bastante sencilla que lo he planteado de esa manera. La siguiente, por favor. Unos ejemplitos: la superior sedimutasa, proteínas conjugadas, la citocromo P450 que se encuentra en el retículo endoplasmático liso, que va a permitir el transporte microsomal de electrones. Vamos a tocar este tema y ustedes ahorita van a tener que estudiarlo, ya ahorita, porque el tiempo pasa tan rápido que ya van a tener su seminario.
y tienen que hablar ustedes de radicales libres, y tienen que hablar de mecanismos de oxidación, y tienen que hablar de citocromo P450. Y yo te prometo que la próxima semana vamos a insistir bastante en esto porque lo vas a necesitar en el seminario. O sea, ahorita ya tienes que ver esto, ¿no? Conjugada la citocromo oxidasa en la cadena respiratoria tan importante, por supuesto, ¿no? Son proteínas conjugadas que la vamos a ir tocando poco a poco. Tienes un esquema general para tener una idea lo complejo que es, ¿no? Lo complejo que es. La siguiente, por favor. Empezamos a hablar de aminoácidos. Posee un grupo amino, un grupo carboxilo, unido a un carbono. ¿De quién estoy hablando? Del aminoácido. Entonces, acá está el grupo carboxilo, que tú ya lo conoces. Acá tienes el grupo amino, que ya tú lo conoces. Entonces, cuando está protonado, le decimos amonio. Amonio. NH3 es la forma de representarlo. El carboxilato, cuando perdió el ion hidrógeno, su carga negativa. El grupo carboxilo, COOH. ¿Este carbono cómo se llama? El carbono alfa, el primer carbono. ¿Dónde se une quién? A ver, empecemos. El grupo carboxilo, el grupo amino, el hidrógeno y un resto molecular. Esa es la cadena lateral. Esta cadena lateral va a servir justamente para hacer la clasificación. Entonces, en el primer párrafo creo que está claro, ¿no? Entonces, este carbono está recibiendo entonces, a ver nuevamente, carboxilo, que no se parece al amino, que no se parece al hidrógeno y que no se parece al resto. ¿Cómo se llama este carbono entonces que tiene 4 grupos diferentes que entran? Carbón asimétrico. Ese carbón asimétrico entonces estaría explicando, ¿no?, su comportamiento para desviar la luz polarizada. Entonces hablamos de positivo derecha, de negativo izquierda. Cuando desvía la luz polarizada a la derecha, positivo. Si desvía la luz polarizada a la izquierda, negativo. Pero se explica por qué hay un carbón asimétrico. Una excepción, la glicina. En el caso de la glicina, el resto es hidrógeno. ¿Me entiendes? El resto hay una excepción, el resto es hidrógeno. Pero lo demás es diferente. Es diferente. Entonces teníamos 4 compuestos diferentes: carboxilo, amino, hidrógeno y el resto molecular. Todo diferente, carbono alfa. Entonces, si hay un carbono alfa, de ese estoy mencionando, carbono asimétrico. ¿Está bien? El carbono beta, que está atrás, el carbono, ¿me entiendes? Entonces, esos ya no son asimétricos, pero hay excepciones, también hay excepciones que las vamos a ver. Pero el carbono alfa es el primero que quiero que lo recuerdes. ¿Seguimos? Entonces, ¿cuántos aminoácidos encontramos? De acuerdo a R, 20 aminoácidos. ¿Me entiendes? No, pero hay más de 200 que me han explicado, más de 250, otros dicen que 300. Sí, hay una cantidad grande de aminoácidos, pero que no forman parte de la proteína. No forman parte de la proteína. ¿Ya? Eso es lo que queremos ver. Entonces, existen entonces 20 aminoácidos que forman parte de la proteína. Por lo tanto, hay 20 codificaciones en el genoma. O sea, cada aminoácido está codificado, ¿no es cierto? Entonces, hay aminoácidos que no están codificados, que se sintetizan de otra manera, que no tienen nada que ver con la síntesis de proteína. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Todos los aminoácidos, la siguiente, por favor. Todos los aminoácidos que nosotros vamos a recorrer, la siguiente, vas a ver tú que se puede explicar mediante este esquemita que te lo he traído, que yo ojalá lo puedan ver, y si no lo pueden ver, vamos a imaginar. Los de atrás no pueden verlo, estoy seguro, ¿no? Pero quiero que se imaginen lo siguiente, ¿ya? Acá lo vemos primero, ¿ya? Si este es un aminoácido, que quiero que lo vean mejor, nota dónde está, en qué posición está este grupo amonio, o grupo amino cargado, si tú quieres, o protonado, grupo amino protonado, si tú quieres. Miren qué posición está, ¿no es cierto? El carboxilo, ¿en qué posición está? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros encontramos esa posición, le llamamos L aminoácido. Pero si este lo pongo acá y este lo pongo acá, le llamaría D aminoácido. ¿Me entiendes la idea? Entonces, en este caso, nosotros estamos mencionando que hablamos de una L aminoácido. Estoy hablando de la L alanina. Miren en la posición, ahora sí. ¿Dónde está este grupo amonio? Miren qué posición. Y acá la D. Entonces, uno es L-alanina y el otro es D-alanina. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿a qué se debe eso? Que es una comparación con el L-gliceraldehído y el D-gliceraldehído. Entonces, como los aminoácidos se parecen al L, a la forma L del gliceraldehído, ha quedado así. Todos los aminoácidos son de la forma L, que forma parte de las proteínas. Pero ahora forma L, sí la hay, pero que no forman parte de las proteínas. Que cumplan otras funciones, seguramente, pero no forman parte de las proteínas. ¿Ya? Entonces uno es... Ahora, aparte de eso, yo le puedo poner un signo positivo y me dirá que la luz polarizada es a la derecha.
O aparte de eso, yo puedo poner un signo negativo que me dirá que la luz polarizada le desvía a la izquierda, por ser carbono asimmétrico. ¿Me entiendes? No quiero que vayas a confundir el término D con desviación a la derecha y L con desviación a la izquierda. No quiero que lo tomes así, ¿ya? Sino tómalo de la siguiente manera, que el término L-alanina es una comparación con L-gliceraldehído. Y el término de alanina es una comparación con el D-gliceraldehído. Por la posición, en este caso, lo que me interesa es el grupo amino, o el amino, o el aminoproteolado. Ahí estamos. ¿Ok? He aclarado esto entonces, que a veces hay confusión. Lo he puesto acá para que tengas cuidado con el L-gliceraldehído, lo estoy comparando. Entonces, al final podemos decir que todos los aminoácidos que forman parte de la proteína son de la forma L. ¿Está bien? Entonces, L-aminoácido. La siguiente, por favor. Creo que lo aclaramos aquí, ¿no? La siguiente, por favor. Hay muchas maneras de clasificar los aminoácidos. Son 20 aminoácidos. Hay muchas maneras de clasificar. Pero la clasificación es en base al resto, ¿no? Entonces, si tú miras los primeros de ellos son grupos, los restos, perdón, son apolares. Míralo con cuidado. Apolares. Hay restos que tienen un grupo conocido como aromático. Míralo con cuidado. O sea, el resto es lo que interesa. Hay restos que tienen azufre, mira, pero en general se le ve una hidrofobicidad en el resto, ¿verdad? Hay aminoácidos, repito, que tienen la posibilidad de presentar un grupo sulfidrilo con capacidad de reacción tremenda, porque es un ácido débil, ¿no? Hay aminoácidos que tienen grupo alcohol de forma secundaria, pero hay presencia o de grupo alcohol de tipo primario que reacciona importantemente, porque si yo veo este alcohol acá, entonces inmediatamente pienso, oye, si hay un ácido, claro, el ácido más alcohol te da un éster más agua, exactamente. Por tanto, si yo tengo un ácido fosfórico, va a entrar acá con facilidad. O sea, los restos hay que analizarlos con cuidado, potencialmente polares, ¿no? Apolares completamente, y acá sí polares, míralo con cuidado, estos polares, mira, ¿ves? Acá encontramos un grupo carboxilo en el resto molecular, mira. Y acá encontramos un grupo amino en el resto molecular. Entonces quiere decir que hay aminoácidos que son ácidos y aminoácidos que son básicos también. No lo vamos a aprender de memoria los restos. No vamos a pretender aprender de memoria un aminoácido. No. Pero sí podemos entender la clasificación de la siguiente manera. Regresamos, por favor, si fuera tan amable. Gracias. Alifáticos no tienen carga. No tienen carga. ¿Quién no tiene carga? ¿El amino estoy hablando? ¿El carboxilo estoy hablando? ¿De quién estoy hablando cuando no tienen carga? Del resto estoy hablando. Estoy hablando de la cadena lateral, del R. A eso estoy hablando. Y me pregunto, oye, ¿qué me interesa que tenga una? Muy importante, ¿por qué? Porque si estos son alifáticos, si estos no tienen carga, estos son hidrofóbicos. ¿Y qué significa hidrofóbico? Son polares. ¿Hidrofóbico qué significa? Mira, no trates de buscar definiciones en tu cabeza que ya quiero que lo entiendas. Mira la palabra, ¿no? Hidrofobia. Me alejo del agua. Pero al alejarme del agua me estoy acercando, ¿no es cierto? Si uno se aleja del agua, el otro también se están acercando. ¿Qué importancia tiene eso en una estructura molecular? Porque eso le va a dar la conformación importante a la proteína. Porque los aminoácidos que son alifáticos se van a ubicar generalmente en el centro de la proteína. ¿Me entiendes? Para contribuir, esa es la palabra, para contribuir con la conformación y la estructura proteica. Otra vez, tu tipo en general. Y si acá adentro hay aminoácidos que son neutros, que se han alejado del agua y permiten la conformación, ¿qué pasa si hay una falla genética y acá aparece un ácido aspartico, acá aparece una glicina? Malogró todo sencillamente. ¿Por qué? Porque su estructura de C alifático tiene su importancia, ¿no? La palabra hidroxi, alcohol. La palabra hidroxi, OH. Entonces tienes a la serina y la terena. ¿Cuál de las dos es más reactivo en el sentido que puede? La serina, porque tiene un alcohol primario, tiene un OH, listo para poder unirse con cualquier ácido que lo pretenda. Mira esa palabra, dicarboxílicos y sus aminas, pero son dicarboxílicos. ¿Cómo que dicarboxílicos? Pienso en el esquema anterior. Todo aminoácido tiene un solo carboxilo, COH, carbono alfa. Pero si en el carbono beta, en el delta, en el épsilon, aparece otro carboxilo, entonces ya será que son dicarboxílicos. O sea, hay aminoácidos que tienen dos carboxilos, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y tienen su derivado, claro, la glutamina también, ¿me entienden? Las paraginas también, ¿ves? Son derivados. Aminoácidos con función básica. Estoy pensando entonces
Estoy pensando entonces que si todo aminoácido tiene un grupo amino, puede haber algunos que tengan el resto otro grupo amino. Acá lo tengo, te los presento. Se llama lisina, se llama quinina, se llama histidina, aquellos que son básicos. Entonces, si estos son básicos, tienen carga positiva. Si estos son ácidos, tienen carga negativa. Entonces, ¿es importante reconocer que hay aminoácidos que tienen grupo alcohol? Sí. ¿Por qué es importante reconocer que algunas proteínas tienen un aminoácido que tiene grupo alcohol llamado lacerina? Porque puede reaccionar con un ácido fosfórico, por ejemplo, o con cualquier otro ácido. Hay que tenerlo presente. ¿Por qué tengo que recordar que es importante que haya carga positiva o negativa? Para los puentes eléctricos que se van a encontrar en una proteína. ¿Me entiendes? Para las atracciones entre la carga positiva y la carga negativa. Y eso va a ayudar a la configuración tridimensional. Aromáticos, fenilalanina, claro, es un anillo benceno, por eso se llama aromático justamente, ¿no? Tirosina. ¿Y por qué es importante además? Porque las proteínas pueden absorber longitud de onda en el rango no visible, ¿me entiendes? Gracias a la presencia de estos aminoácidos aromáticos, en especial el triptófano, en especial la fenilalanina, ¿no es cierto? Entonces, en un espectro, que va a ser la práctica la próxima semana, te vamos a recordar que tienes un campo visible, de 400 a 700 grados, campo visible. Acá tienes lo no visible ultravioleta y lo no visible para allá infrarrojo. Entonces, si tú tienes un tubo de ensayo, una solución de proteínas, hay muchas maneras de reconocerlo. ¿Qué vas a hacer tú en la práctica de la otra semana, no la que viene, la otra? ¿Qué vas a hacer? Le vas a hacer un reactivo, vas a tomar un color y dices, acá hay proteína. ¿Me entiendes? Vas a trabajar. Pero si no hubiera el reactivo y tienes la solución, ¿cómo averiguas que hay proteína? Con un aparato que es un espectrofotómetro. Entonces hay un pico de absorción. ¿Por qué hay un pico de absorción en el ultravioleta? Por la presencia de aminoácidos que son aromáticos. En especial, ¿cuál te dije? Triptófano, fenilalanina. Entonces hay un pico de absorción. Acá hay proteína. ¿Me entiendes? Acá hay proteína. Decididamente ahí hay proteína. O sea, yo puedo determinar la proteína de muchas maneras. En este caso, te estoy hablando de un espectro de absorción. ¿Gracias a quién? Aminoácidos que son aromáticos. Azufrado, la cisteína y la metionina. ¿Cuál de los dos es más reactivo? El primero de ellos, cisteína, que tiene un grupo sulfidrilo. ¿Lo viste en el esquema? SH, grupo sulfidrilo. Por lo tanto, si dos cisteínas reaccionan en un mecanismo de oxidación, se forma un puente disulfuro. ¿Me entiendes esa parte o no? O sea, si dos cisteínas que tienen grupo sulfidrilo, ¿no?, intervienen en un mecanismo de oxidación, claro, lo podemos ayudar a la oxidación en el negativo, se forma un puente disulfuro. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? ¿Me entiendes? ¿Y eso qué implicancia tiene? Te hago un esquemita acá para que tengas la idea también tú. Si yo tengo un grupo sulfidrilo y yo tengo un grupo sulfidrilo, es lo que estoy diciendo, y hay un mecanismo de oxidación, te he dicho, ¿no es cierto? Entonces, si hay un mecanismo de oxidación, se forma un puente, que se llama el puente disulfuro. Muy importante para mantener la estructura de las proteínas. Al revés, si yo tengo un puente disulfuro, este esquema, esta representación es de la forma reducida. Entonces, obviamente yo la tengo que oxidar para separarlo. Por eso es tan importante el conocer la estructura de los aminoácidos. Aclarado la cisteína. Metionina son azufrados, por supuesto, ¿no? La metionina es un aminoácido importantísimo para que se pueda sintetizar, dicho sea de paso, la cisteína. Pues en el consumo tiene que haber siempre metionina, porque nosotros lo necesitamos para poder sintetizar cisteína en nuestro organismo. Y aminoácidos como la prolina, el nitrógeno, digamos, el resto molecular forma parte mismo, no está separado. Pues es un aminoácido muy especial que ya no puede formar puentes de hidrógeno con nadie. Por eso que estos aminoácidos como la prolina se encuentran en los dobleces que hubiera en una cadena polipeptídica. Yo tengo una cadena polipeptídica y esta se va a doblar, un doblez, un bucle como le llama, con seguridad ahí tenemos prolina. Son aminoácidos exclusivos, importante eso saberlo recordar. Entonces, esto es la clasificación de los aminoácidos. En resumen, ¿en base a qué hemos clasificado los aminoácidos? Al resto molecular. ¿Qué nos interesa del resto molecular? Que sean hidrofóbicos o alifáticos, que tengan grupo de alcohol, que sean azufrados, que sean aromáticos, que sean ácidos, que sean básicos. ¿Por qué decimos un aminoácido que es más ácido? Porque en el resto hay carboxilo.
¿Por qué decimos que un aminoácido es básico? Porque en el resto hay aminos, aparte del carbono alfa que ya hemos mencionado. Pues es importante recordar esto, ¿no? Regresamos a la figura de la representación de los aminoácidos. Adelantamos, perdón, disculpen. Entonces, acá tienes tú, nuevamente, para que vayas otra vez ya mencionando las características que te di, ¿no es cierto? Ese es el resto, mira, qué grande es este resto. Qué grande es este resto, ¿no? Observalo con cuidado. Inmensamente grande este resto. Por lo tanto, cuando estemos haciendo la cadena alfa de la proteína como estructura secundaria, diremos, la cadena alfa, hélice alfa, como tú quieras llamarlo, se mantiene si los restos no son muy grandes. Por lo tanto, si tengo muchas leucinas, yo digo, no, ahí no puede haber alfa, ahí se ya cambia. Simplemente con ese concepto, ¿me entiendes? Si yo digo, la cadena, ¿no?, de alfa hélice de la proteína como estructura secundaria, aparece un ácido aspartico, aparece una leucina, no, es imposible que se mantenga la cadena alfa. ¿Por qué? Porque no tienen carga. ¿Cómo que tienen carga? Lo que te dije. Carga negativa, lo que te dije. Carga positiva. Entonces los restos, quisiera que el concepto lo mantengas. Ahora que vas a repasar mi clase, repasa por favor lo que estoy diciendo. Hay aminoácidos que tienen carga y tienen su implicancia. Hay aminoácidos que tienen grupo sulfhidrilo, que es un ácido débil importante, su implicancia. Hay aminoácidos que tienen grupo alcohol, su implicancia. Nunca te vas a encontrar un examen mío que te va a poner ¿cuál de las fórmulas es la serina? No, eso no, en absoluto. Sino que te voy a decir qué importancia tiene la presencia del grupo alcohol. Te voy a poner 5 alternativas para que tú deduzcas, ¿no? ¿Y por qué es importante el grupo alcohol? ¿Por qué es importante el grupo alcohol en la serina? Para poder reaccionar con ácidos. O al revés, los ácidos pueden reaccionar con una proteína a través del grupo alcohol que tiene la serina. ¿Me entiendes? Esa es la idea que quiero que lo grafique. La siguiente, por favor. Bueno, eso te comenté ya. A ver, léelo con cuidado. Los polares se localizan en la superficie de la proteína, favoreciendo la solubilidad. Claro, son hidrofílicos en contacto con el agua. La histidina a pH 5,8 tiene carga positiva, a pH 7,8 es neutro. Eso lo vamos a estudiar posteriormente. La asparagina y glutamina poseen un resto amido que posibilita enlaces o puentes de hidrógeno. Lo mismo que serina y trionina por su grupo hidroxilo, el grupo alcohol. La cisteína que contiene el grupo sulfhidrilo, que al oxidarse forma enlace disulfuro que te mencioné acá, qué importante. La glicina tiene un resto pequeñito, solamente tiene hidrógeno como resto, pequeñito, se inserta en espacios pequeños. ¿Qué te dije de la prolina? Ten cuidado con la prolina, ¿no? Permite un giro o doblez, siempre ahí va a haber un giro o doblez, va a haber esos aminoácidos que son pequeños, ¿no? Algo más te mencioné, creo, en la siguiente, por favor. Acá te he traído una... Cuando estamos hablando de aminoácidos, creo que es bueno recordar que son los esenciales, ¿no? Aunque los no esenciales y esenciales son importantísimos en la alimentación, ¿no? Obviamente, pero aquellos que nuestro organismo no puede formarlos, que llamamos nosotros aminoácidos esenciales. Ahí tenemos la arginina, la histidina, la isoleucina, la leucina, etc. Y hago una aclaración con la histidina. Mira, la histidina es no esencial, pero en el recién nacido no ha madurado la capacidad específica, por eso es tan importante tenerlo en cuenta, ¿no? La arginina es esencial en niños muy pequeños. Hago una aclaración acá para que tengan en cuenta los que estén acá presentes que son vegetarianos. Pueden tener, algunos de ustedes vegetarianos tienen que tener a veces en cuenta de que si no hacemos una buena combinación, a veces no conseguimos los aminoácidos esenciales, ¿no? Nosotros decimos, bueno, un plato de lentejas con su carnecita y ya está solucionado todo, pero en los vegetarianos tienen que hacer combinaciones de cereales, ¿no?, para tener la posibilidad de conseguir todos los aminoácidos esenciales. Sí, esto lo tomo siempre a propósito porque las personas que con muy buenas razones hacen su dieta vegetariana tienen que tener ciertos cuidados nada más, ¿no? ¿Ya? Es como por ejemplo la vitamina B12, ¿no?, que solamente se encuentra a veces en las carnes. El vegetariano tiene que ver la forma de tomar su capsulita de vez en cuando, ¿no? Esa idea tenemos que tener acá. La siguiente, por favor. Algo de modificación tendríamos que ir mencionando, ¿no? El aminoácido ya lo tengo en la cabeza, ¿no? Su carbono alfa, su amino por acá, su carboxilo por acá, su resto ya lo tengo ya graficado. ¿Pero qué dice? Que puede haber una hidroxilación, ¿entiendes? O sea, es muy probable que el aminoácido sea hidroxilado por mecanismo enzimático, por supuesto, ¿no? Te da un ejemplo de la hidroxiprolina. O sea, la prolina, ahora hablo de hidroxiprolina. Lisina, ahora hablo de hidroxilisina.
O sea, ya en la molécula formada de proteína va a haber un mecanismo de hidroxilación para cumplir un objetivo que lo vamos a estudiar cuando hagamos nosotros colágeno. Mira esa palabra, carboxilación. Cuando yo digo carboxilación, está ganando carbono. O sea, se está incluyendo el carbono, generalmente bajo la forma de bicarbonato o bajo la forma de CO2, si tú lo quieres llamar así. Se llama de carboxilación, ¿no? Carboxiglutámico, por ejemplo, es un buen ejemplo de gran importancia con la vitamina K, ¿me entiendes? Para el proceso de coagulación, que también lo vamos a mencionar. Mira, la proteína está formada, la tiroglobulina está formada, hay que incorporarle yodo, o sea, son modificaciones que se hacen, ¿no? En la tiroglobulina, la tirosina sufre reacciones de iodación, o sea, tiene que ganar yodo en la formación. Entonces, son aminoácidos que ya están bien implantados, ya están en la proteína, pero son modificados. O sea, hay modificaciones. Primero tenemos mencionado de hidroxilación, te he mencionado de carboxilación, te he mencionado la adición o añadidura de yodo, pero luego podemos agregar ¿cuál? La fosforilación, como en la caseína, por ejemplo. En la caseína tiene mucha serina, muchos alcoholes, entonces es posible que el ácido fosfórico reaccione y se incorpore fosfato a la caseína de la leche, por ejemplo, ¿no? Eso se llamaría fosforilación. Vas a ver tú que otras modificaciones vamos a ir mencionando, pero